honra. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarles que tomen su asiento, que se pongan cómodos y quiero decirles que el tema de hoy es 2024, año de prosperidad y dicha. Diga conmigo, 2024, año de prosperidad y dicha. Ahora, este deseo no solamente es mi deseo, pero es el deseo de Dios. Antes de empezar la enseñanza, quiero decirle que cuando usted se reúne para escuchar la palabra de Dios, cada vez que usted viene, pues escucha a una persona, pero no es la persona, es la palabra que tiene la persona. Es la voz de Dios a través de una persona. Es como Dios trabaja. Supongamos que esta persona, esta mesa es una persona, imagínense, esta persona, Dios no está con la persona porque Dios hizo un contrato con la persona. Dios no trabaja así. Dios, digamos, como sin ningún problema, sino que Él trabaja a través de personas y Él habla a través de personas. Así siempre Dios ha trabajado. En el momento que yo no hablara la palabra de Dios, Dios deja de endorsarme. Si yo hablo una palabra que no sea de Dios, entonces no es su palabra. Usted no tiene por qué obedecer. Es importante que usted la valore así. Es como cuando venimos a la iglesia o cuando vamos a una célula y usted se sienta. Es como cuando María y Marta recibieron la visita de Jesucristo. Llegó Jesús a su casa y dice la Biblia que Marta andaba afanada, pero María se sentó y estaba sentada a los pies de Jesús, y Jesús te va a dar mientras tú quieras aprender. Si tú no quieres aprender, puedes estar el domingo o puedes estar en la célula o puedes estar en cualquier día, pero no vas a aprender. Si tú tienes el deseo de aprender, entonces Él te va a enseñar. ¿Cuántos tienen el deseo de aprender? Entonces, sí, yo soy solo el mensajero. Lo que les voy a platicar no me pertenece, es de Dios, está en la palabra de Dios. Solo soy el mensajero, y es más importante el mensaje que el mensajero. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, porque lo que les voy a compartir es muy importante que lo puedan entender, viene de parte de Dios. Así que 2024 es un año de prosperidad y dicha, y está sacado de Job 36:11, que normalmente mi año termina, digamos, cada año yo cumplo años en final de año, en Navidad cumplo años y falta una semana para celebrar el fin de año. Así que normalmente todo diciembre yo ya estoy como terminando el año, pensando qué fue el pasado año, cómo fue el año y qué quiero para el año que viene. Entonces es bueno cuando uno termina un mes, cuando uno termina un año, es bueno como ir otra vez y ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué debo de corregir, qué debo de aprender. Es bueno eso. Y buscando esa palabra rema, creo que esta es la palabra rema que nos da a nosotros como persona individual, pero también como iglesia, y es Job 36:11, que de ahí está sacado el tema de esta enseñanza. Dice así, dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Una vez más dice así: si oyeren y le obedecieren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Ahora, hay dos cosas que quiero digamos explicar una vez más en este pasaje, y es que el idioma original es muy rico, puede decir más, o se puede traducir tanto al idioma de inglés como al idioma de español. Se puede traducir en varias formas. No es que es otro mensaje,
diferente, es el mismo, pero en el idioma original es más rico. Por eso el tema es, dice aquí en la versión que estamos leyendo, si oyeren, pero en otra versión dice, si les sirvieren, si les sirven, dice, y le obedecen, o si le obedecen y le sirven. No está hablando de un oír nada más y luego no hacer nada. Está hablando de oír como alguien que sigue las instrucciones y dice a la derecha, a la derecha. No es oír nada más a la derecha y luego tú no te mueves. Un paso a la izquierda, un paso a la izquierda. Eso es oír aquí, es obedecer. Entonces, si obedecieren y les sirven, dice, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Ahora, aquí estamos hablando del año 2024, pero lo puedes aplicar cada mes o cada trimestre o cada semestre, lo puedes aplicar en tu día, pero el mensaje aquí habla de una vida entera en prosperidad y en bienestar o dicha. Ese es el mensaje. Ahora, también igual que la palabra oyeren, que es muy rica en el idioma original, también la palabra bienestar, también en otras versiones es muy rica, y bienestar en otras versiones lo traduce como prosperidad. Los hará prosperar, dice, terminarán sus días en prosperidad y sus años en dicha. Así que por eso el tema es prosperidad y dicha, o año de prosperidad y dicha. Y Dios dice, si ustedes se atreven a obedecerme y a servirme, dice, yo me voy a encargar de que no solamente su vida tenga algunos éxitos o alguna prosperidad, pero que la vida entera sea de prosperidad y dicha. Ahora, prosperidad no habla, recuerde que Dios en su palabra nos explica que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que el hombre posee. No se trata de eso la vida. Más sin embargo, en otra parte dice que si le servimos a Dios, Él se encargará que nuestras casas sean llenas de toda clase de bien. De toda clase de bien. Está hablando de cosas terrenales, de cosas físicas, de cosas materiales. Pero recuerde otra vez que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que es importante entender es que Dios dice, si tú te comprometes a vivir obedeciéndome, no es como que te voy a obedecer, Dios, una temporada y voy a ver qué vida. Así que el obedecer y servir a Dios es una forma de vida, pero la prosperidad y la dicha también es una forma de vida. Dice, si tú determinas a obedecerme y a servirme, tú tendrás también una forma de vida donde nunca estarás estancado. Como persona serás cada vez mejor, serás mejor ser humano. Nunca el 2024 no serás igual que el 2023 o que el 22 o que el 21 o que el 20. Siempre serás mejor persona. Como esposo o esposa, siempre serás mejor esposo. No te estancarás. Quizás para otros vas muy bajo o lento, pero dice Dios, yo me encargaré de que siempre tengas una vida donde estés avanzando, etcétera, en tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas, en cada área. Dios dice, si tú vives una vida de obediencia y de digamos servicio, si tú te comprometes a eso, yo me comprometo a que tú vivas siempre prosperando y siempre dichoso. Dicha también, o felicidad, no es un destino. Hay personas que dicen, si tan solo yo tuviera esto, sería feliz. Y hay veces que al tiempo, bueno, ya tengo esto, pero si tuviera también esto, ahora sí sería feliz.
Por eso es que muchas personas logran adquirir cosas en la vida y las adquieren y se dan cuenta que son tan infelices como antes de tener las cosas y terminan con su vida porque no encontraron el gozo que buscaban en sus vidas. Así que Dios se compromete. Si tú te comprometes a tener una vida de obediencia y de servicio, dice Dios, yo me comprometo a que tengas prosperidad y dicha. ¿Cuántos todavía quieren prosperidad y dicha en toda su vida? Eso es lo que yo deseo porque es la idea de Dios. Entonces, cuando profetizamos, por ejemplo, este año será un año de prosperidad y dicha. Cuando lo hablamos, lo declaramos, yo declaro, yo decreto, es importante tener en cuenta no invalidar los principios bíblicos. Es muy importante no invalidarlo. Entonces, pastor, no profetizo, entonces no decreto. No, sí, profetiza y decreta, pero bajo los principios. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que profetizo bajo los principios, por ejemplo, porque voy a obedecer a Dios, porque voy a servir a Dios, viviré en prosperidad y viviré en bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no invalido, es como no importa, Dios prometió que yo sería prosperado y seré prosperado en el 2024. No. El principio es: si obedecieres y le sirvieres. Entonces, si obedezco y le sirvo, entonces ahí está, digamos, el sometimiento a los principios. Entonces, de otra manera sería como contradecir a Dios, ¿no? Entonces el tema de prosperidad es porque es otra, digamos, de las traducciones o palabras para traducir la misma de bienestar. Entonces me gustaría hoy que todos pudiéramos tener un claro entendimiento de la palabra de Dios y que juntos pudiéramos crecer y avanzar en cómo funciona esa prosperidad y ese bienestar o esa dicha en nuestra vida. Entonces, primero, antes que nada, me gustaría recordarles que esa es una motivación de Dios, que Dios hace para sus hijos. Mi pregunta es: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces es Dios el que motiva de esta manera. Nos dice: hey, te conviene que seas obediente, te conviene que me sirvas, porque yo me encargaré de que seas prosperado y dichoso. Es Dios el que motiva, no es el pastor el que motiva, no es la persona, no, es Dios el que motiva. Sírveme y obedece, y tú vas a ver que vas a prosperar y vas a ser dichoso en esta vida. Entonces les decía que es una forma de vida, una manera de vivir. Tanto la obediencia como el tema de el servicio es una forma de vida, y también la prosperidad y la dicha es una forma de vida. Y en Cristo esa forma de vida no es casualidad, es una razón, hay causas, hay algo que lo causa. Me sirves, me obedeces, yo me encargo de tu prosperidad, no es casualidad. Entonces me gustaría también recordarte que el Creador a su pueblo le enseña cómo es que hay una persona puede prosperar sus hijos, porque ese es su deseo para sus hijos. Entonces mucha gente no entiende que su prosperidad o su manera de alcanzarlo saca a Dios de sus vidas, y eso es algo que es trágico. Ahorita no lo entiende la persona, pero una persona que no sirve a Dios, que no obedece a Dios, voltea hacia otro y le dice: mira, tú sirviendo a Dios,
tú te portas bien, yo me porto mal, hago lo malo y mira cómo me prospera Dios a mí. No, estás malentendiendo. Dios no te ha prosperado. Esa prosperidad viene del otro equipo. Entonces, también funciona porque el enemigo tiene su propia manera de prosperar a quienes siguen sus estándares de vida. El enemigo lo hace. Recuerda, cuando Jesús está allá en la tentación, Satanás viene y le dice: póstrate y adórame, porque todos estos reinos me han sido dados y a quien yo quiero se los doy. O sea, si tú quieres los reinos, si tú quieres todo, yo te lo doy. A mí me fueron entregados. Jesús no le dijo: diablo mentiroso, te reprendo, vete fuera de este mundo. No, Jesús le dijo: escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo: eres un mentiroso. Bueno, claro que el diablo era mentiroso, pero de alguna manera él había tomado los reinos de la tierra. Entonces, a quien Él quiere se los da. O sea que hay personas que tienen no lo que Dios les dio, el creador, pero el enemigo de Dios les dio, y entonces están en graves problemas. Entonces, esa enseñanza de Satanás le enseña a las personas: no necesitas a Dios. ¿Quieres prosperar? Yo te hago prosperar. Jesús le dijo: no, yo vine a obedecer al Padre. El Padre me envió a morir en una cruz y eso es lo que voy a hacer. Voy a conquistar los reinos de la tierra, pero obedeciendo al Padre. Satanás dijo: no, hay otra manera más fácil. Solo híncate y adórame y está bien. No vas a tener que sufrir. Te voy a dar los reinos. Así que hay otra manera de conquistar. Pero yo no quiero esa manera de conquistar. ¿Cuántos quieren la manera de Dios? Entonces, por ejemplo, una persona se enferma emocional, sus emociones se disparan, está depresiva la persona, está muy enferma, y de repente va con el doctor y el doctor le dice: o sea, ¿cuál maldición? ¿Cuál resultado de desobediencia? ¿Cuál? No, tú déjame te checo, y hace un análisis y dice: no, a ti lo que te falta es vitamina D. No, ¿cuál maldición ni qué nada? Tráiganme un suero con vitamina D y métanle vitamina D, y la persona al otro día se siente feliz. Lo que lo volvería a Dios a esa persona era ese momento de quebrantamiento, pero la persona ahora se siente: ya me siento bien, estoy todo está bien. Entonces la persona no entiende que ese tristeza o esa sí es cierto que la vitamina D bajó y que por eso está así, pero era causa de otra cosa. Por ejemplo, la Biblia dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, no tengo fuerzas, por eso no trabajo. No trabajas porque no tienes fuerzas. No tienes fuerzas porque no trabajas. No te falta vitamina D porque eres desobediente. No porque, ¿cómo decirlo? Te falta vitamina D porque no has aplicado los principios de Dios. Entonces la persona se enoja contra alguien y no perdona, y dice: no perdono a la persona, no voy a perdonar porque no se lo merece mi perdón. Y nunca va a la palabra que dice Jesús mismo, dice: si no perdonan a los que los ofenden, mi Padre tampoco los perdonará a ustedes. Entonces, cuando no perdono, la depresión me ataca y la vitamina B se va abajo, y yo digo: ¿para qué necesito a Dios? Yo lo que necesito es métale más vitamina D. ¿Me estoy explicando? Otra persona dice:
yo no sé por qué, pero me va mal. Es la maldición, porque la maldición te lleva a la pobreza. Tú dices, yo, ¿cuál maldición? Déjame, yo me voy a poner las pilas. 2024 es para mí. Y me agarro una lista de YouTube de tutoriales cómo hacer negocios. ¿Cuál Dios? No necesito a Dios, necesito hacer negocios. Y entonces busco y aprendo cómo hacer negocios. Y mi cuenta que estaba en cero ahora está en $10,000. Y yo ya soy el hombre más feliz, pero saqué a Dios de mi vida. ¿Me estoy explicando? El hombre dice, Dios dice en su palabra, si tú no obedeces, yo me voy a encargar que la sequía venga, no va a llover sobre tu tierra. Pero el hombre dice, no, ¿cuál no lluvia? Y es cuando ves a los aviones poniendo rayas en el cielo, ponen el gato así, unas así y otras así. Y tú dices, ¿por qué tantas rayas? Es para que llueva. Es para que llueva. ¿Por qué? Porque ¿para qué orar a Dios? ¿Para qué orar si podemos hacer que llueva? ¿Para qué volvernos a Dios si podemos provocar que venga la lluvia sobre la tierra? Y entonces el hombre saca a Dios. El hombre dice, mis papás fueron pobres, pero yo voy a estudiar, voy a ir a la universidad y voy a estudiar cómo hacer dinero, en lugar de decir que era la maldición que estaba sobre mi vida, para sacarla, para que Jesucristo limpie mi maldición y que yo pueda entonces cambiar la maldición en bendición a través de Jesucristo. Y la persona entonces saca a Dios de su vida. Hay muchas maneras. Hay veces que estoy enfermo y pienso, ¿para qué orar cuando tengo aseguranza y puedo fácilmente ir a un doctor y él me va a hacer todo y me dice, no, tú no tenías maldición, lo que tú tenías esta enfermedad y aquí está, tómate esto y vas a estar bien? Y sacamos a Dios de nuestras vidas. Pastor, entonces no oigo tutoriales de cómo hacer negocios. No estoy diciendo eso. Mira muchos tutoriales, pero recuerda que la fuente viene de Dios. Entonces no tomo medicina cuando me enferme. No estoy diciendo eso. Toma medicina cuando te enfermes, pero no olvides que la sanidad viene de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? No estoy diciendo que no estudies cómo hacer negocios, pero no te olvides que de Dios viene la prosperidad, es de la mano de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, el enemigo enseña al hombre. Por eso hay veces que he escuchado personas decir, bueno, tú eres líder, tú te portas bien, pero yo ni soy líder, ni sirvo a nadie, ni sirvo a Dios, porque servir a Dios es servir a las personas. Cuando alguien se hace líder, entonces esa persona cuida a las personas, protege a las personas en oración, en ayuno, en consejos, hey, vamos a buscar a Dios a la iglesia, hey, vamos a la célula, vamos a escuchar la palabra de Dios. Eso es servir a Dios. Cuando alguien sirve a Dios y esta persona que no sirve a Dios y esta otra persona sí sirve a Dios, pero esta que no sirve lo mira y le dice, wow, tú sirves a Dios y te portas bien, tú no eres adúltero, fornicario como yo, pero mira cuánto dinero tienes tú en el banco y cuánto dinero tengo yo en el banco. La triste tragedia es que cuando esta persona que es líder no entiende el principio, es engañado con la prosperidad del que no sirve a Dios. Tengo que estar bien claro cómo funciona. Llegará mi tiempo. Dios tiene mis tiempos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede estorbar la bendición de Dios. El único que la puede estorbar soy yo mismo. Pero si busco más a Dios, si busco entender, Dios se revelará a mí y me ayudará a entender lo que no entiendo ahora. Y entonces la prosperidad y la dicha vendrán sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no saquemos a Dios de nuestra vida. Dios dice, si me obedeces y me sirves, yo me encargaré, yo te prosperaré y te haré dichoso. Si mi prosperidad viene como esta persona, viene no de servir a Dios,
no de servir a Dios, no de obedecer a Dios, pero soy más próspero que él. Entonces mi prosperidad y mi dicha viene del otro equipo. Y eso es una tragedia. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, para que esté tan claro adentro de usted que aunque usted estudie algo, aunque usted obtenga una estrategia, siempre tome en cuenta que de Dios viene eso, siempre y cuando yo le obedezco y yo le sirvo. Alguien puede decir, pero no, yo me gusta la vida que vivo, yo me gusta lo que hago y cómo lo hago, y nadie me va a decir cómo va a vivir la vida. Por supuesto, nadie te lo va a decir. Tú vas a escoger obedecer y servirlo, pero si eres próspero y dichoso y no obedeces y sirves, esa fuente es otra y es la fuente equivocada. Entonces el enemigo dice, ¿sabes qué? No te preocupes, tú no tienes que obedecer ni servir, yo me encargo de dártelo todo. Claro, a un precio de tu eternidad. Y es algo que nadie queremos, porque es terrible que vivamos una eternidad separados de Dios. Hay personas que prosperan enormemente, siempre soñaron que un día que tuvieran esto, ahora sí serían felices, pero llegan, lo conquistan y lo sobrepasan y se dan cuenta que son miserables, tan miserables o más que cuando no tenía nada. Y es importante por eso tenerlo claro adentro del corazón. Pero el que no lo está viviendo y no tiene claro el concepto de Dios, entonces se va con la idea del que no teme a Dios, del que no sirve a Dios, y entonces puede ser extraviado. Entonces hay valores mayores, el gozo, la paz, pero sobre todo la vida eterna. Satanás jamás podría hacer eso. Él promete a las personas, si tú haces lo que yo te digo, vas a reinar conmigo. Por supuesto que Satanás no va a reinar nunca. La Biblia dice que ya su juicio ha sido establecido. Usted como ser humano se puede arrepentir y salvar, pero Satanás y sus demonios no se pueden ni arrepentir ni se pueden salvar. No hay manera para ellos, ya están juzgados, ya están condenados. Algunos pensamos, yo sé que usted lo ha pensado, bueno, la mayoría lo pensamos, ay, ¿por qué Dios tú nada más no le cortas la cabeza al diablo ya de una vez y a todos los demonios, y entonces todos vamos a andar muy bien? Bueno, no, yo sé que es una buena idea, pero Dios es la sabiduría. Él sabe cómo hacer las cosas y Él lo hizo así para que tú tuvieras la oportunidad. ¿Decido servir a Dios o decido servir al otro reino? ¿Qué vas a decidir tú? ¿Servir a Dios, obedecer a Dios, o servir a las tinieblas y honrar a las tinieblas? ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Bueno, pensamos, yo creo que por casi regla general, pero ¿quién quiere ser enemigo de Dios? O sea, esta persona, son pocos los que dicen, oh, yo voy a servir al diablo. Nadie dice eso. Todos creemos que estamos sirviendo a Dios, pero si tú no sirves a Dios y no obedeces y vives la misma vida de pecado que antes, entonces hay algo que tienes que entender para que no sea confuso en tu vida. Entonces, las personas no es que quieren a propósito, es su vida los lleva a ese lugar donde se convierten en enemigos de Dios. Dios dice, cuando tú me vas a servir y obedecer, solo hay una manera. Por eso dice la Biblia que angosto es el camino que lleva a la vida, pero dice que el camino que lleva a la perdición es ancho, es grande, dice, y muchos son los que por él entran. ¿Cuántos son? Muchos. Muchos son los que por él entran. ¿Por qué? Porque es más fácil no tener que presentarle cuentas a nadie. Yo hago como quiero la vida, como se me presenta la oportunidad, no importa qué, me gusta, digamos, vivir a mi manera. Así me gusta a mí.
pero ese es el camino ancho que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos van por él? Muchos van por él. Entonces, las personas no se convierten en enemigos de Dios como, digamos, conscientemente siempre. Y voy a explicar esto de esta manera. Las personas se convierten en enemigos de Dios cuando no le obedecen y no le sirven. Por eso dice: si obedecieren y sirvieren, yo los prosperaré y los haré dichosos. Lo opuesto es no obedecer a Dios, no servir a Dios. Ahí es cuando la persona pasa a ser enemigo. No es consciente, es inconsciente. Entonces hace lo opuesto, hace la maldad, practica la maldad, pero en su mente no está consciente que es enemigo de Dios. Así que Jesús lo explicó, y para mí es como importante que usted lo entienda esto, porque Dios me puso a pastorear para Él, no es para mí, es para Él. Y es importante que yo le guíe a usted a entender de cómo funciona el evangelio, cómo funciona esto. En Mateo capítulo 7, verso 21, 22 y 23 dice así. Jesús explicó este principio del que estoy hablando. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, entrar en el reino de los cielos no tiene que ver con lo que digo, pero con lo que hago. No con lo que digo, pero con lo que hago. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es el que dice, es el que hace. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? En Job leíamos: el que obedeciere y me sirviere. Esa es la voluntad del Padre. Obedece mis instrucciones, porque mis instrucciones no son para dañarte. Mis instrucciones no son para ponerte una carga pesada. Mis instrucciones, mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos no son para amargarte la vida, es para prosperarte y bendecirte. Ese es mi deseo, dice Dios. Pero tienes que tener claro que no es que me digas Señor, Señor, pero que hagas la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre, dice que sea en los cielos. Y luego sigue diciendo, verso 22: muchos me dirán en aquel día Señor, Señor. ¿Cuántos le dirán? Y esa es la palabra otra vez, que angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran por él? Muchos, porque es muy fácil. Hago lo que me da la gana. ¿Quién me tiene que decir algo? ¿Quién? A mi manera. Yo vivo la vida como a mí me gusta. Decía ya se me olvidó cómo era, pero el cantor del pueblo, ¿cómo era? Dicen que no debes de tener más de un amor, que lo decida mi Dios, que soy un candidato del infierno, que lo decida mi Dios, que permitió esto que siento aquí en mi alma y nadie más. Ya, no les estoy presumiendo, pero les estoy enseñando. Sí, exactamente, o sea, ancho es este camino y muchos son los que entran con esa filosofía. O sea, esto Dios lo puso, no, Dios no lo puso en tu corazón, lo puso el diablo. Y un día Dios ya escribió que te juzgará por causa de tu pecado. Está escrito en la Biblia. No es a tu manera, ese es el camino ancho.
El camino ancho es fácil. Y muchos, ¿cuántos entran por él? Muchos, muchos. Pero encuentran una manera de prosperar. Entonces te dicen, no, tú no tienes problemas. Tú lo que necesitas es estas vitaminas, y necesitas leer este libro, y necesitas aquello. Tú no necesitas en realidad a Dios. Yo te arreglo las cosas. Es adúltero, es pecador, mentiroso, estafador, engañador. Va directo al infierno, pero él se siente que está bien. Es más, él cree que está bien con Dios. Por eso esta enseñanza es para eso. Es para que si tú te estabas desviando, no te desvíes, porque es muy fácil. Muchos entran por ese camino. Y si tú te estabas yendo a un ladito, porque es más fácil esta vida, que esta vida es más dura. No es así. Esta vida te lleva a la vida eterna, y esta te lleva a la perdición. No te extravíes. Es para ti esta enseñanza. Todos lo hacen así. Sí, todos menos los que van con Dios. ¿Cuántos van con Dios? Entonces hoy vamos a afirmar el corazón. Pastor, pero lucho. Sí, eso sí es normal. Luchar sí es normal. Entregarte al pecado no es normal. Luchar es normal. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? Muchos. Dice, ¿qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuche, ¿alguien de ustedes ha profetizado? O sea que tú ni siquiera llegas al nivel de esos. Señor, en tu nombre hemos profetizado, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Algunos ni siquiera llegamos a la altura de profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros. ¿Cómo vamos a creer que estamos a la altura de... ¿Me explico? ¿O no me explico? Dice, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Wow, porque eso es en la eternidad. No hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer. Entonces, pastor, ya me puso a dudar. No te estoy poniendo a dudar. Te estoy haciendo volver al camino. Vente por aquí, no te extravíes. Sí, es más fácil por acá. Yo te entiendo, también soy humano, también me duelen los mismos males que a ti, pero me forzo a mí mismo y digo, este es el camino. No me voy a apartar ni a derecha ni a izquierda, no importa qué. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y me dirán, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Pastor, entonces ¿cómo estoy seguro que sí estoy adentro? Ok, es bien fácil. Aquí lo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Eres un hacedor de maldad? ¿Te deleitas todavía adulterando, fornicando? ¿Te deleitas robando? ¿Te deleitas mintiendo? ¿Te deleitas engañando? ¿Te deleitas lastimando? ¿Te deleitas odiando? ¿Se te hace normal la vida que vives? Entonces necesitas que conocer a Jesús. No lo conoces, ni Él te conoce a ti. ¿Cuántos están entendiendo? Porque no quiero que usted un día llegue a la eternidad y diga, pues mi pastor nunca nos enseñó eso. Hay personas que enseñas esto y la otra semana van a otra iglesia donde no les digan nada de esto, donde le digan cositas que los hagan sentir bien. Inspíreme, pastor, no me diga cosas feas que no voy a ir al cielo. No, deja el pecado, entra por el camino angosto y Él te va a conocer perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo sé que sí me conoce? ¿Está haciendo su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Obedecer y servir. ¿Qué?
Entonces sí hay manera de evitar llegar a la eternidad y no ser desconocido, porque eso sí es una tragedia eterna, es lo más terrible, es lo más terrible. Yo siempre creciendo no entendía esta palabra, porque yo escuchaba el evangelio desde que tengo 8 años, 7 años de edad, y yo decía, wow, ¿y qué tal que si me toca a mí, que si yo sí he profetizado y sí he echado fuera demonios y sí he sanado enfermos, pero ni siquiera esos se salvan? Entonces yo soy el pastor, pero cuando yo le estoy enseñando a eso, ¿sabe quién se está ubicando en el centro? Yo mismo. Porque yo también soy atacado como ustedes atacado, también soy tentado como ustedes tentado, pero yo digo, Señor, yo prefiero el camino angosto, yo me quedo aquí en el camino angosto y Señor, siento que me caigo, no, para adentro otra vez, dile que está a tu lado, para adentro otra vez. Algunos no dijeron nada, ¿qué pasó? Dígale, para adentro al camino. Ahora, ¿entiende por qué mi preocupación? Alguien puede decir, no, algo más positivo, estamos empezando el año, pastor. Esto es muy positivo, porque ¿qué gana que tú acumules 10, 20, 30 casas o castillos, pero luego termines en el infierno? Sería una tragedia. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre o ni siquiera sabes cuál es la voluntad del Padre? ¿Estás obedeciendo a Dios o ni siquiera sabes cómo se obedece a Dios? ¿Cómo se ama a Dios? Amando a tu prójimo. ¿Cómo se obedece a Dios? Es una buena pregunta que deberías de hacer. Yo les digo, obedece a quienes te instruyen a buscar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Dile al que está a tu lado, te conoce a ti, Dios. Ahora, los judíos tenían el mismo problema que los cristianos. O sea, es Jesús el que está predicando la primera parte, pero los judíos también batallaban con esta parte. Los judíos decían, nosotros ya somos de nacimiento, ya somos hijos de Dios, porque nacimos judíos. Y Jesús, el dador de la gracia, también les tuvo que enseñar a ellos. Les dijo, déjenme les corrijo. Les dijo en Juan 8, 39 al 45, dice, respondieron y le dijeron los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, si fueseis. Pastor, usted me está haciendo dudar de mi salvación. Si lo estoy haciendo dudar, entonces hoy es su día de arrepentirse y venir a Jesús. Porque aquí no es el pastor, es Jesús el que te hace dudar a todos los judíos. Les dice, si fueseis, o sea, ustedes no son hijos de Dios, le dice a los judíos, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Si hago las obras de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Si hago las, muy bien. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? A los de más atrás no me oyeron. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Ándele, muy bien. Entonces, estoy haciendo las obras de Dios. Si obedecieren y me sirvieren, le estoy obedeciendo, le estoy sirviendo. Dice, hay un distintivo de los hijos de Dios, hacen las obras de Dios. Dice, pero ahora, es Jesús todavía, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Si usted está pensando, ¿cómo quisiera darle uno al pastor en la cara? Ok, usted ya sabe de quién es hijo. No tengo que explicarle nada, porque les estoy hablando la verdad. Dios quiere llevarlo a su reino. Dios quiere que usted se salve, que no se pierda. Dice, la cual he oído de Dios. Dice, ¿no hizo esto Abraham? O sea, Abraham escuchó a Dios y lo obedeció. Dice, vosotros hacéis
las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, o sea, ¿cuáles son las obras de nuestro padre, de vuestro padre, de los judíos que le están atacando? Ustedes están rebeldes contra la verdad. Ustedes están tratando de matarme. Satanás es la rebelión, Satanás es el homicida, Satanás es la desobediencia. Tú no puedes ser adúltero, fornicario, mentiroso y pretender que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pórtate como hijo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, si no les amara, no les diría esto, pero les amo, por eso se los digo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, entonces le dijeron los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos pensaban, la única forma de ser hijo del diablo es si soy judío, pero nazco de una fornicación. Jesús les dijo, no importa que nacieron con sangre pura judía, ustedes son hijos del diablo si hacen las obras del diablo. Es que es más fácil vivir la vida haciendo lo que te plazca, lo que te venga, lo que sientas, tus ganas, tus deseos, tu ímpetu o tu juventud. Es más fácil vivir la vida así. Es por eso que es ancho y espacioso, pero lleva a la perdición. Si lo viviste en el pasado, entonces tú le pides perdón a Dios y le dices, Dios, sálvame, perdóname de mi pasado, y Él te perdona y te lava. Pero si tú dices, no, pero a mí me gusta vivir así, ahí no te puede lavar. Él solamente puede lavarte si tú te arrepientes. Cuando no entendemos eso, va a ser muy difícil. Bueno, sigo leyendo. Dice verso 43, verso 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Es lo que tú quieres hacer? Ahora, el ser humano es tentado porque estás en esta carne, pero ese es tu deseo, esa ya es una forma de vida. Entonces, yo no quiero vivir en esa forma de vida. Dice, ok, hay más que leer, pero para completar con el tiempo necesitamos entender cómo funciona la ley y entender que no por saber lo que tengo que hacer estaré habilitado para hacerlo. O sea, ok, ya entendí, ok, necesito no hacer lo malo, necesito ser obediente a Dios. Si Él me dice perdona, perdono. Si Él me dice vive en santidad, vivo en santidad. Si Él me dice amo, ama. Si me dice ama, entonces amo. Ok, sí lo entendí, pero necesito entender una cosa, que una vez que lo sé, por ejemplo, Job está escrito en el Antiguo Testamento. No es que los judíos no sabían que para prosperar y para vivir dichosos tenían que obedecer y servir a Dios. Por supuesto que lo sabían, pero la ley toma ventaja. ¿A qué me refiero con eso? Sé que este término es un poquito complejo para algunos de ustedes, pero es cuando yo quiero hacer lo bueno que entonces se me hace difícil, porque entra en acción una ley. Así como la ley de la gravedad, todo lo que yo ponga va a caer. Todo lo que yo ponga acá arriba y lo suelto va a caer. Esa es la ley de la gravedad. La ley de, lo que hace es que cuando yo no quiero hacer algo, o cuando quiero hacer algo, no puedo hacer lo que quiero,
y no puedo parar de hacer lo que no quiero. ¿Qué cambio necesito? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es bien importante entenderlo. Ya sé que si obedezco, pero no porque sé voy a poder. Ya sé que servirlo, pero no porque sé que servirlo va a funcionar, lo puedo hacer. No puedo, me encuentro en un problema. Déjeme lo explico un poquito más ese problema. Ahorita vamos con la solución. Romanos 3:20 dice así, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguno. O sea, no porque sé qué debo hacer seré justificado. No. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que saber no es todo. Es importante tener una experiencia con Jesucristo, una experiencia liberadora con Jesucristo, nuestro liberador. Romanos 7:15 al 25, está un poco largo, pero es súper interesante, súper importante. Dice así, dice: porque lo que hago no lo entiendo. Y eso es el redimido, el que es hijo de Dios. Dice: no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ok, ya aborrezco la mentira, o sea, digo no a la mentira, pero dice, aunque lo aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Digo, voy a perdonar y batallo para perdonar. Digo, voy a hacer lo correcto y batallo para hacer lo correcto. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo, diga conmigo, ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay una gran diferencia entre querer hacer lo bueno y terminar haciendo algo malo, pero ya no es tu deseo. Dice, sino el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso decía, no es suficiente que yo sepa para prosperar, tengo que servirlo y obedecerlo, porque no puedo servir ni obedecerlo por más que quiero. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, otra vez, ya no lo hago yo. Diga conmigo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Escuche bien, porque ahorita vamos a entenderlo. El mal está en mí, es una ley. Diga conmigo, es una ley. Es poderosa, no, nadie la puede vencer esa ley. Dice, es poderosa. Dice verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego entonces llega a una conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El problema es mi cuerpo, que le gusta el mal, le gusta el pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará? Y luego verso 25 es una canción de liberación. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo es como otra ley diferente. Está la ley de la gravedad. Cualquier artículo, cualquier cuerpo que se levante, bueno, no lo voy a soltar porque no trae cobertura y no sé si ese me quedó la aseguranza. Ok, te voy a llamar. Okay. Si lo suelto, ¿qué va a pasar? La ley de la gravedad va a caer al suelo. Pero dice aquí, pero hay otra ley,
gracias sean dadas a Jesucristo. Porque así como un avión que pesa ciertas toneladas, pero va manejándose o va en la pista de aterrizaje, pero va acelerando y va el viento, va empujando más fuerte el viento y las alas están extendidas. Entra otra ley que se llama la ley de la aeronáutica. Y a cierta velocidad va en la pista y va a cierta velocidad. ¿A cuándo? Entra otra ley, que es la ley de la aeronáutica. Cuando a cierta velocidad cambia de ley, la ley de lo que estaba escrito, y viene el evangelio de Jesucristo, a cierta velocidad se termina el poder de la ley de la gravedad y empieza el poder de la ley de la aeronáutica. Y usted lo ha visto aquí, San Antonio, somos una ciudad, ¿cómo se dice?, militar, y ve esos aviones que usted dice, ¿cómo es posible? Unos animalotes enormes y cargan grandes toneladas de tanques de guerra, de jeeps adentro, 300, 400 soldados. Entonces, ¿cómo puede? Está tan pesado, pesa tanto lo que lleva. Pero el secreto está en que se termina la ley de la gravedad y empiece la ley de la aeronáutica. Y entonces ese monstruo enorme, lleno de cosas, en lugar de caer al suelo, empieza a flotar o a volar en el aire sobre el viento. Esa es la ley que es en Cristo Jesús. Métete con Jesucristo, métete con Él, enamórate de Él. No es cuestión de que ahora sí voy a servirte, Dios, ahora sí, no me prometo 2024 te sirvo y te voy a obedecer y te voy a No funciona así, no funciona. No, enamórate de Jesucristo y la ley del pecado va a perder su poder y vas a empezar a volar, y vas a ir. Primero apenas te despegas. Algunos ahí vamos como que apenas despegando, todavía rozamos de repente los arbolitos, pero si sigues, acelera más tu relación con Jesús. Si aceleras más, vas a elevarte a las alturas y vas a empezar a elevarte más y más y más y más, y no importa lo que traigas adentro, con todo el peso que llevas, vas a ir volando sobre el poder de la gravedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo? Por eso dice Romanos 8, 1 al 3: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez que terminas una ley y empiezas la otra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley de la gravedad, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de nosotros, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuántos dicen aleluya? Es posible en Cristo. No quiero vivir sin luchas. No es imposible vivir sin luchas. Si tienes carne, tienes luchas. Si tienes carne, tienes tentación. Es normal. Pero es normal que vivas en santidad también.
Es normal, puedes vivir en el camino que es angosto, pero es que es difícil. Sí, ya lo dijo Jesús, es angosto, es difícil, por eso muchos prefieren irse por el camino fácil, pero tú no lo hagas. Dile al que está a tu lado, ve por el camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? Según de Timoteo 2:1 dice así, dice: tú pues, hijo mío, escucha a Dios diciéndotelo. No soy yo. Recuérdense, yo solo soy el mensajero. Es como si alguien te mandó una carta y yo solo te la estoy leyendo. Ese es mi trabajo, nada más. El mensaje viene de Dios. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, enamórate de Él. Enamórate. Entre más te enamoras, vas a empezar a levantar el vuelo. Enamórate más. Por eso terminamos el año entendiendo lo que David decía. David decía: entraré por sus puertas a un lugar especial con acción de gracias. Estoy en otro mundo espiritual. Ya dejo la queja en mi vida. Gracias, Dios. Ay, pero me duele el dedo este. Sí, pero los otros 19 dedos no te duelen, te duele uno. ¿Por qué? En vez de enfocarte en un dedo que te duele, no te enfocas en los 19 que no te duelen. Amén. Es que tengo un carro viejito. Pues dale gracias a Dios, tienes un carro viejito, porque nunca vas a tener un mejor carro si no empiezas por agradecer por el carro viejito. Gracias Dios. Pero dale gracias a Dios por tu esposo que tienes. Pero pastor, es que ese hombre está terrible. Sí, por lo menos tienes un terrible esposo. Hay quienes ni siquiera tienen uno terrible. Dale gracias a Dios por el esposo terrible. Dios lo puede cambiar, amén. Vamos a entrar por sus puertas con acción de gracias. Vamos a enamorarnos de Jesús. ¿Cómo? Entrando por sus puertas con acción de gracias. Y luego dice: por sus patios, por sus atrios, con alabanzas. Gracias Dios, te alabo. Solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la adoración. Te alabo, Padre. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos la capacidad de rejuvenecernos en la boca. Pero cuando permitimos la queja, en vez de la alabanza, todo lo opuesto, entonces es imposible, no te rejuveneces. Pero habla lo correcto y te vas a rejuvenecer. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque hoy podemos determinar en Cristo, no sin Cristo. Sin Cristo ni a la esquina, sin Cristo ni a los chicles, ¿verdad? Sin Cristo nada, pero en Cristo nuestro futuro es prometedor. Nuestro futuro es hermoso. Nuestro futuro es maravilloso en Cristo. En Cristo. Diga conmigo: en Cristo. Este 2024 va a ser extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque con el poder de Jesucristo vamos a obedecerlo y vamos a servirlo. Es con el poder de Jesucristo, ¿no? Por eso es que no cabe lugar a la arrogancia. No puedo ser arrogante porque todo viene de la mano de Jesús. Todo. Si puedo hacer algo bueno, quisiera hacer 1000 cosas buenas, pero si puedo hacer una buena, es solo por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone en pie y oramos juntos y le decimos: yo quiero eso, Padre? Yo quiero un año de prosperidad y de mucha dicha. Gracias por traerme a ti. Sé que tú hablas
Y sé que es el pastor el que está hablando, pero sé que es tu mensaje. Dile conmigo: Dios, sé que es tu palabra. Yo abro mi corazón a ella. No me extraviaré porque tú estás conmigo. Aunque el camino ancho sea fácil, no me extraviaré porque tú me cuidarás. No caminaré por el camino fácil. Mi carne le gusta lo fácil, pero voy a entrar por el camino angosto. Aunque seamos pocos, yo seré de esos pocos. Padre, en el nombre de Jesús, yo rindo mi vida a ti. Rindo mi corazón a ti, Jesús. Gracias por morir por mí en esa cruz. No quiero vivir a mi antigua vida, a mi manera. Hoy renuncio a mi antigua vida. Ahora quiero obedecerte y quiero servirte. Sé que por la ley es imposible que yo lo haga, pero doy gracias a ti por Jesucristo. Él me da la victoria. Él me lleva a la victoria. Así que hoy yo renuncio al temor, yo renuncio a la duda y caminaré por el camino angosto. Sé, Padre, que contigo lo puedo hacer, y porque te obedezco y porque te sirvo, yo viviré próspero y viviré con dicha. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así como estás con tus ojos cerrados, siente su amor que te dice: hijo, hijo, yo te amo a ti. Te amé desde antes que nacieras. No habías hecho nada y ya te amaba. Pero estabas en el camino ancho, viviendo a tu manera. Hoy quiero recordarte, hijo, hija, ven por el camino angosto. Aunque otros alrededor de ti no lo hagan, ve por el camino angosto, porque yo te quiero prosperar y te quiero hacer dichoso, no solo en el 2024, pero toda tu vida. Quiero que así sea tu forma de vivir. Dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por protegerme. Gracias por preparar esta palabra para mí. En el nombre de Cristo Jesús, te doy mi gratitud y mi alabanza y rindo mi vida a ti, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hola familia MC Church, qué bendición poder estar aquí con ustedes y compartir los principios de Dios con ustedes. Cada principio que Dios tiene para nosotros es una oportunidad para que nosotros seamos bendecidos. Vamos a ver lo que dice en Salmos 1. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a mirar su palabra un poquito más. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Mira que Dios tiene lo mejor planeado para nosotros, y que cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser guiada por la palabra de Dios. El principio de la ofrenda y el diezmo es un paso de obediencia
y una oportunidad de ejercitar nuestra fe. En Malaquías 3:10 nos dice Dios cómo ejercitar sus principios. Dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Resultado es lo siguiente: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios ha sido tan fiel conmigo y con mi familia cuando nosotros aplicamos los principios de Dios en nuestras vidas. Él tiene lo mejor planeado para nosotros. Mira lo que dice en Salmos 1-3. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si tú tienes esa determinación el día de hoy de ejercitar los principios de Dios en tu vida, te voy a invitar que des tu ofrenda o tu diezmo por mandando un mensaje al número que se ve aquí, por usando la aplicación Tidely o por usando el sobre que ves en tu silla. Y mientras preparas tu corazón, te invito a ponerte de pie en este momento y ¿por qué no oras conmigo? Di: Jesús, gracias por la oportunidad que me has dado de ejercitar. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy aplico esa sangre sobre mis finanzas. Yo declaro que seré próspero a través de tus principios y a través de ejercitar mi fe el día de hoy. Hoy declaro que yo soy próspero en el nombre de Cristo Jesús. Amén.